A mí me dijeron que tenía que hablar con ustedes sobre cómo tomar la decisión de participar activamente en nuestro país, cómo tomar una decisión para lograr un cambio, cómo tomar una decisión para conseguir que las cosas que nos molestan dejen de ser como son y se vuelvan como a mí me gustan o como a nosotros nos gustaría. Y la verdad no tengo la menor idea. Si me preguntan qué hiciste para convertirte en eso que dicen que soy, que se llama líder de opinión, no tengo la menor idea. Si quieren saber, no me lo propuse. Así que les voy a contar una historia hoy día. Una historia que tiene que ver, no conmigo, probablemente tenga que ver con lo que les va a pasar o les podría pasar a cada uno de ustedes. Una historia que tiene que ver con las expectativas que tiene todo joven que sale de la universidad, con las expectativas que tiene toda persona que empieza a trabajar, con los planes que uno se plantea para su futuro y con lo que significa vivir en un país que de pronto te cambia los planes de un día para otro, te obliga a tomar una decisión que no habías planeado y más vale que estés mínimamente preparado para eso, porque si no, la vida te va a dar malas sorpresas. A ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Rapidito, ¿ah? Porque no tengo mucho tiempo. ¿Qué es esto? Un venado, muy bien. Un huaco, dicen por ahí, también es un huaco. ¿Y esto? Ay, ay, qué vivos, un huaco, pero ¿qué? Ahí ya no saben muy bien qué tipo de huaco. Papa, muy bien. ¿Y este otro? Estos otros. Muy bien, son huacos de la cultura moche. ¿Qué representan? La diversidad de la región, muy bien, alimentos. Esto debe ser un tumbo, estos deben ser zapallo, pepino. Lúcuma me parece que era este. Ok, muy bien. Tú vienes del norte, ¿sí, ¿sí o no? Ya pues, viene con ventaja. Un aplauso para el norte. Los reconocen entonces. Esto, a ver, representa ¿qué cosa? La pesca, muy bien. El hombre pescando, ¿no es cierto? Bien gráfico. Y no, esta era para otra exposición. Bueno, efectivamente, son huacos de la cultura moche que se desarrolló entre el año 100 y el año 700 después de Cristo en la provincia del río Moche de Trujillo y se extendió hacia todo el norte del Perú. ¿Cuál es la tumba más famosa de la cultura moche? El señor de Zipán. ¿Eso lo saben ustedes? Eso lo sabía yo en el año 1998. Son esas cosas que uno sabe, ¿no? Y que a veces cuando está estudiando ingeniería o como yo que estudiaba lingüística y literatura y tiene que llevar el curso de historia número 4 más o menos, porque esas cosas pasan en algunas universidades, uno se pregunta, ¿y esto para qué? ¿No? Yo recuerdo que una profesora nos mandaba a dibujar el huaco y poner todas las características. Y claro, tú estás ahí en el museo con una cara de aburrimiento y volteabas donde tu amiga que quiere ser arqueóloga y le decías, bueno, ¿a ti te va a servir? ¿A mí para qué? Ya sé suficiente del señor de Zipán y la cultura moche, ya no quiero saber más. Así me la pasaba yo en el año 1998. Esa era yo, más joven, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahí? A ver, ¿qué parece que estoy haciendo? Sí, dictando una clase. Dicté clases. Durante más de 10 años de mi vida dicté clases. Me divertía mucho dictando clases. Me moría de la risa. Si logran ver lo que dice en la pizarra, dice diptongo, la tilde. Era lingüista. Dictaba clases sobre cómo poner, cómo escribir, cómo redactar, cómo manejar el lenguaje. Era absoluta y completamente feliz. Había terminado la universidad, tenía una carrera hecha. Lo mío era el lenguaje. Había estudiado lingüística. Me había sacado muy buenas notas, ¿para qué les voy a mentir? Corregía libros para editoriales, enseñaba en 3 universidades distintas, no usaba carro porque no me alcanzaba para la gasolina, iba en bicicleta. Hacía danza moderna por las noches, también en bicicleta. Tenía buenas piernas, dicen. Estudiaba una maestría en lingüística pura. Eso es una cosa rara. ¿Hay lingüistas acá? Levanten la mano, díganme que hay uno, por favor. Ven, nadie, eso no estudia nadie. Lingüística pura no estudia nadie. Y mi vida era totalmente académica. Ustedes quieren salir de la universidad para cambiar el mundo. Yo quería cambiar el mundo desde la universidad. Y eso me parecía posible y les juro que era posible. Me sacaba el ancho. Me levantaba a las 8 de la mañana y terminaba mi día a las 10 de la noche, a veces 11 o 12 si había ensayo de danza moderna. Trepada en una bicicleta. Corregía más de 500 exámenes al semestre. Tenía más de 500 alumnos al semestre. Les juro que en esa época era más famosa que ahora. Me reconocían más por la calle. No podía ni salir a chupar a barranco, me encontraba con todos mis alumnos. Todo era realmente
estaba todo muy bien. Ese era el nombre de mi tesis, de la que tengo escritos 3 capítulos, nunca la terminé. La caída del salto glotal en el quechua yaja huanca y el alargamiento de la vocal anterior en los límites morfológicos y sintácticos. ¿No saben qué significa? Yo hoy tampoco sé qué significa. Pero era importante, les juro que era importante. Estaba contribuyendo a una teoría que había desarrollado una persona que para mí era importantísima. ¿Quién lo reconoce? Gracias, Noam Chomsky, efectivamente, que muchos lo reconocerán porque tiene una postura política de izquierda rara para los Estados Unidos y es un tipo, un intelectual de primera línea y una persona muy influyente en su país. Pero es lingüista, fíjense, no estamos todos locos. La lingüística nos lleva a lugares importantes y para mí era mi héroe. La tesis que yo estaba escribiendo contribuía a aclarar un punto de una teoría que Chomsky estaba desarrollando en ese momento. La primera vez en mi vida que le escribí un mail, ojo, yo soy de la generación que nació con máquina de escribir, y Chomsky me respondió, me la pasé con una sonrisa en el rostro durante, creo que 3 meses. Ni Brad Pitt me hubiera puesto tan feliz. Y me dijo que mi tesis estaba bien y que siguiera por ese camino. Todo era perfecto en el año 1998. Hasta que vino una crisis para mí, no necesariamente para el país. Mi vida era académica. ¿Qué cosa quiere una persona que va a hacer una vida académica? ¿Dónde quiere trabajar? En la universidad. Y para eso necesita no dictar clases por contrato, sino que la nombren. Y para eso necesita entrar a un concurso. Entré a un concurso académico con todas las credenciales. Tenía todo lo que tenía que tener. Había hecho toda la chamba que tenía que hacer. Y no me eligieron. Le dieron la cátedra a alguien más. Nada salió como había planeado. Bueno, diapositiva es el mejor ejemplo de que nada sale como uno lo ha planeado, porque ahí debería haber una N y no una B, así que me disculparán, la lingüista se equivoca. Nada salió como había planeado. No les voy a dar detalles porque es una universidad a la que quiero mucho y con la que he seguido trabajando, pero las razones por las que no recibí el trabajo, cosa que les va a pasar probablemente a ustedes también, no tenían nada que ver con mi capacidad profesional. No tenían nada que ver con mi desempeño académico. Tenían que ver con otras cosas con las que una vez se tropieza, con prejuicios, con que si eres muy joven, que si eres muy mujer, que si eres muy divorciada, que si eres muy no sé qué. Y yo dije, me estoy rompiendo el alma para ser lingüista. Trabajo 10 horas diarias en este tema y no me van a nombrar nunca porque no entro en el perfil de profesora perfecta que en ese momento a alguien se le ocurrió que debía de tener. Y me dio una bronca. Me entró una crisis espantosa. Tenía 28 años, ya no era ninguna chiquilla, ya había salido de la universidad hacía 5, ya tenía mi carrera planeada desde hacía tiempo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dije. A empezar de nuevo. Esa cara tenía. Mentira, tenía una cara de mal humor. Había que empezar de nuevo. No es fácil empezar de nuevo cuando uno cree que ya está en el camino correcto. No es fácil empezar de nuevo cuando lo que haces te apasiona. Y les juro, por Dios, que no tenía la menor idea de qué hacer con mi vida. Tengo una hermana que es periodista, en serio, ella sí estudió periodismo, es mucho mejor periodista que yo, además. Y ella trabajaba en la revista Somos, y como es un poco más chiflada que yo, un día se fue a vivir a la selva y no conseguía reemplazo. Yo en esa época todavía enseñaba en la universidad, claro, no me habían dado la plaza, pero no me habían votado. Yo seguía enseñando como profesora contratada. Y en esa época tenía vacaciones y estaba así de mal humor, sin saber muy bien qué hacer. Me faltaba un ciclo para terminar la maestría, la estaba terminando. Y mi hermana me dice, pucha, no encuentro quién me reemplace en Somos. Estás de vacaciones, anda hasta que encuentren un reemplazo para mí y por favor, escríbete, cubre mi plaza. Yo le digo, pero yo no soy periodista. Tú sabes escribir, tú enseñas a escribir, tú le enseñas a redactar a un montón de gente. Le digo, ya, pero no soy periodista. Y me dice, sí, pero te aseguro que lo vas a aprender. Por favor, anda, que no tengo quien me reemplace. Fui. Y lo primero que me mandan a hacer es una nota sobre qué comía el señor de Zipac. Entonces, se imaginarán que yo dije, los guacos, ¿no? Me acordé de todos los que había dibujado. ¿Usted sabe lo que es un cherry? ¿Alguien les ha contado alguna vez qué es un cherry? Bueno, es un cherry, les voy a contar rapidito. En periodismo es cuando te mandan a hacer una nota porque el dueño tiene un amigo que tiene un restaurante, que ha hecho un festival de comidas del señor Zipac, entonces quieren que le saques una notita sobre el buffet que ha hecho, inspirado en el señor Zipac. Bueno, a mí nadie me explicó que lo que me estaban mandando a hacer era un cherry. Entonces, yo que venía del mundo académico, de estudiar mi maestría, de hacer 10 horas diarias, de estudiar el fonema desaparecido del quechua yajahuanca, me fui y busqué a mis amigos arqueólogos. Qué chancona, ¿no? Y hasta ahora digo, qué nerd, por Dios. Entonces,
me explicaron que sí, que era posible. Y fui, por supuesto, al buffet del señor del Zipán y había pues ceviche, 4 cosas, ¿no? Lo que normal, que se come en el norte. Pero me fui pues a averiguar y aprendí que, claro, comían pescado, porque eso estaba en toda su iconografía, que estos eran los productos que conocían, que comían tubérculos, que también comían ciervos, que no tenían cómo conservar la comida, que probablemente todo lo que comían olía un poco a podrido, según lo que me dijo este arqueólogo. Me enseñó además todas las técnicas, hablé con Walter Albán, sobre en un esqueleto tú podías reconocer qué tipo de dieta había tenido un individuo. Las cosas que ponen en las tumbas también te indican qué cosa ha comido un individuo. Me escribí, un cherry suele tener 500 palabras, yo escribí 3000. Mandé a hacer una infografía al departamento de infografía del comercio donde nadie me conocía y me senté con un español que me creía que estaba loca para que me hiciera un mapita de qué cosas se comía en Europa en esa época y qué cosas existía en América. Me inventé toda una historia de cómo era el banquete del señor de Zipán, pero toda inspirada en datos reales. Llegué con mi texto y me dijeron, redúcelo a 500 palabras. Ah, no, dije, yo no he cambiado todo esto para tener que reducir a 500 palabras. Entonces le enseñé a mi editor el texto y mi editor me dijo, ok, tienes pasta para esto podría salir en National Geographic, tienes portada y tienes 4 páginas y tu artículo es central de la revista. Y yo dije, yes, sí sirvo para esto. Estoy preparadísima, me sentí. Sí, claro, fue un éxito. El artículo estaba muy bien escrito, muy lindo. Eso sí, me lo voltearon un poco. Me dijeron, ponle un gorro. Yo decía, ¿un gorro? ¿Qué es un gorro? ¿Qué es un gorro? Entonces un malvado me dice, te tienes que poner un gorro para escribir. Y yo, ay, un gorro en periodismo es esa cosita, ese textito chiquito que pones antes del texto grande. Ya, eso es un gorro. Yo estaba en la luna, calculen ustedes. Y yo creí que ya, que con todo lo que había aprendido, yo venía de la academia, yo era lingüista, yo iba a poder ser periodista. A la semana siguiente me di cuenta que lo que me habían dado era una oportunidad de aprender. Nada más. Entonces me mandaron a hacer una nota sobre los perros chinos. Me la pasé persiguiendo perros chinos toda la semana. Y como me salió más o menos bien, me mandaron a hacer una sobre la depilación brasileña. Creo que eso de que las cosas no tuvieran pelos les parecieron bien. Es más, mi editor, porque hoy día me ha confesado que lo hizo por fregar, me dijo, y además, como eres periodista y quieres ser periodista, te tienes que hacer la depilación brasileña. Hasta el día de hoy lo odio, porque me la hice, porque soy chancona. Duele horrible. Hice la primera nota sobre el primer bar gay de Lima, en una época en que la palabra gay era casi pecado. Olvídense proponer unión civil, nos hubieran mandado todos al paredón. Al día siguiente pusimos el bar de moda y estuvo de moda como 10 años. Chupé gratis durante 10 años, ¿para qué les voy a mentir? Nos tocó la caída del gobierno de Fujimori. Esta fue su tercera reelección. Esta imagen es bastante gráfica. Después las cosas se pusieron un poco serias. Cubrí marcha de los 4 suyos. Me la pasé años, por cierto, durante muchos años seguí siendo profesora universitaria y durante muchos años me seguí definiendo como lingüista. No me creía esto del periodismo, era como que no me metía en esto del periodismo. Hasta que empecé a hacer entrevistas. Me costó mi tiempo. Yo empecé a hacer entrevistas después de 4 años de trabajar en la calle, haciéndome depilaciones brasileñas también. Y descubrí que en esta carrera un día podía entrevistar a alguien como Julio Kotler y quedarme 2 horas conversando, tomando un café con él, o decirle a Fernán Adrià que su comida no me había parecido tan rica y que casi me tirara un rodillo por la cabeza, tomarme una foto con el día que apareció el pibe Valderrama, para los antiguos que saben de fútbol, en la redacción y le tuve que entrevistar, estaba tan alucinado que me supiera toda la historia de sus rulos, además, porque su pelo me parecía fantástico, que nos hicimos patas. Entrevisté a Toledo, lo puse de pésimo humor. El otro día se sentó al lado mío un señor japonesito que estaba así sentadito y cuando lo miro le pregunto, ¿y usted es? Para ver cuál era el de los 8 que me tocaba entrevistar ese día. Me dice, Francis Fukuyama. Y yo, por supuesto, me paré y le di un abrazo al pobre japonés, que nadie le había dado un abrazo nunca, es norteamericano en realidad. Y entrevisté un día a Luis Jaime Cisneros. Luis Jaime Cisneros había sido mi mentor en la Católica, había sido quien me había apoyado toda mi carrera lingüística. De hecho, me había vuelto la primera asistenta mujer que había tenido en su historia. Lo entrevisté porque había un lío con los maestros y era el día del maestro y Luis Jaime es un maestro espectacular, era un maestro espectacular. Es la persona que creo que más me enseñó en la vida.
Y el día que le hice la entrevista, que salió a página completa en El Comercio, un domingo, etcétera, en que realmente hablaba maravillas de lo que significa enseñar, Luis Jaime me llamó esa tarde a decirme que lo había llamado el presidente de la República, a decir que al día siguiente le iban a dar, o la semana siguiente, la Orden del Sol, lo iban a conmemorar. Y un día entrevisté a Chomsky. Llegó a Lima. Fue la única periodista que le dio entrevista porque era la única que se había estudiado toda su teoría lingüística, que era un laberinto, y la única que tenía una tesis con la caída del salto glotal y el quechua y ajahuanca. Y me di cuenta de una cosa que me pasó con el tiempo, que cuando me tocaba poner profesión, dejé de poner lingüista y empecé a poner periodista. ¿Cómo llegué acá? Porque me tocó tomar una decisión. ¿La elegí yo? No. Pero ¿saben qué cosa sí funcionó? Que ese huaco que yo miraba y hacía mi dibujo regañando al lado de mi amiga arqueóloga, me enseñó que todo en lo que tienes al frente en la vida, todo te va a servir. Y que le tienes que meter toda la pasión del mundo. Y que esa nota de la depilación brasileña, o la del perro sin pelo peruano, o la del huaco del señor de Zipán, tienen la misma importancia que la entrevista política más importante de tu vida. Que nadie tiene la culpa de que no estés en el trabajo que quieres. Ese trabajo lo tienes que hacer con tal dedicación porque tú no tienes la menor idea de para qué te va a servir en adelante. Estas son personas que influyeron en mi carrera. Esta es una especie de homenaje. El que está ahí arriba, el menos conocido, está Fritz Dubois, que fue la primera persona que creyó que yo podía escribir una columna de opinión. Augusto Álvarez, que me enseñó a no meter la pata en la radio. Fernando Ampuero, que me mandó a hacer la depilación brasileña. Luis Jaime Cisneros, profesor de toda la vida. El menos conocido es Ricardo González Vigil, profesor de literatura. Y les cuento esta anécdota y con esto termino porque se me está terminando el tiempo. Ahora como 6, 7 meses, a raíz del tema de la unión civil, yo escribí un artículo polémico, que seguro no le tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? De eso también he aprendido. Esta profesión es fantástica porque uno siempre tiene que aprender, pero no, lo que dice no necesariamente es una verdad absoluta. El periodismo siempre es una invitación al diálogo. Y yo había escrito en ese artículo que yo pensaba que a las personas que querían casarse, las personas del mismo sexo que querían casarse, les estaban quitando la posibilidad de tener una relación verdadera. Que esas relaciones fugaces en las que uno está un rato y después se aburre y no plantea un futuro y no quiere hacer una familia, de esas hay muchas. Pero tú decides casarte con la persona a la que realmente amas. Y que entonces, de alguna manera, negar la opción de una unión civil era negar la posibilidad de hacer esa vida juntos, de crear un amor verdadero, de formar una relación. Mi rollo, pues me solté mi rollo lindo, me comí columna. Salí a correr una mañana, me puse mis audífonos y escuchaba la voz en la radio. Yo corro escuchando filarmonía, lo que haya. A veces hay música, a veces hay conferencias. Había una persona que daba una conferencia sobre un poema de Octavio Paz, en el que se hablaba sobre la diferencia entre el amor verdadero y el amor fugaz, en el que hablaba sobre la importancia de ese amor que te compromete y ese otro amor que es pasajero, que simplemente te llena de ilusión. Y yo corría y decía, a este señor lo he plagiado sin darme cuenta, porque me lo había plagiado en un sentido amplio del término, es decir, había usado esa idea. Y en eso su voz me empezó a sonar familiar. Su risa me sonó familiar. Hizo un chiste del que nadie se rió y mi cabecita, porque no lo veía, solo lo escuchaba, era radio, hizo flashback y me acordé de mi profesor de literatura, explicando ese poema de Octavio Paz en una clase. Ese profesor tenía una esposa que era charapa. Siempre llegaba tarde a la clase. Siempre. Llegaba tarde y llegaba con abrochadito hasta acá su camisa. Y era todo tímido, entraba así calladito. Y un amigo mío, que sí acabó su carrera, su maestría en lingüística y que enseña en Estados Unidos, se había inventado una historia por fastidiar y decía que la charapa no lo dejaba salir de su casa. Entonces cada vez que estaba por salir le decía, tú no te puedes decir cúmpleme, porque yo soy tu telúrica y magnética. Entonces a Ricardo González Vigil, que es un magnífico profesor, le decíamos cúmpleme por esta bendita historia. Bueno, mientras yo corría ese día, me di cuenta que yo no había plagiado a nadie, que alguna vez había escuchado esa clase de González Vigil. La había escuchado con atención y me había emocionado. Y esa explicación de ese poema de Octavio Paz estaba en alguna parte de mi cabeza y me había hecho escribir esa columna. Esa columna que después mucha gente reconoció, le gustó, pero no era mi idea, era suya. O tal vez era de Octavio Paz. Así que así es la vida, chicos. Estamos acá para aprender. El periodismo es una de las carreras donde siempre se aprende. Así que
Si me preguntan, yo soy periodista porque no sé. Por eso pregunto. Gracias.